Y a las 9:28 de la mañana, como lo habíamos prometido, hacemos contacto con Edmundo González Urrutia, embajador de carrera, quien fuera el triunfador, sin la menor duda, en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en toda Venezuela, de manera tal de que es el presidente electo de los venezolanos. Edmundo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muy buenos días, César. Un gran gusto estar con tu programa y muchas gracias por esta invitación. Quiero comenzar con lo siguiente. Este tweet que leo en la red X fue puesto hace 21 horas por Mariana González de Tudares, tu hija. La voy a leer. A 89 días de la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho, reitero mi solicitud al Estado de una fe de su vida mediante visita personal que se me permita hacerle en el lugar donde tengan a Rafael para verificar su integridad y estado de salud. Tiene ya 89 días de desaparición forzosa. ¿Tan grave está la situación? Pregunto, Edmundo. ¿Qué información manejas a este momento en que estamos conversando? Bueno, muy poco que agregar. Lo que sabemos es lo que tú acabas de señalar, que ya estamos ya para 3 meses, 90 días, sin que el Rafael Tudares hayamos podido saber su estado físico, el lugar donde se encuentra Ujú. y en general su cómo está en su condición de ser humano que está sometido en estos momentos a los rigores de una desaparición forzada. Esto es un patrón que se viene produciendo y que ha sido denunciado por los organismos responsables de la protección de los derechos humanos y no es mentira entonces señalar que el Estado venezolano es un Estado que no respeta los derechos humanos y que en cierta forma es un país cómplice del terrorismo. Cuando se pide una fe de vida, que suele pedirse, por ejemplo, en el caso de un secuestro, ¿verdad? Los familiares le piden al secuestrador, denos una fe de vida para saber que nuestro deudo todavía está con nosotros. Es porque cuando se pide la fe de vida es porque se está temiendo lo peor. ¿Ese es el caso en este momento con tu yerno Rafael Tudares? Bueno, es lo que puede ocurrir cuando tú tienes 3 meses yendo a los centros de detención y te niegan que esté allí, a pesar de que la defensora pública que recibió a Mariana en su oportunidad le dijo expresamente que el centro de reclusión que se le había asignado a Rafael era el Rodeo 1. Sin embargo, las veces que ha ido Mariana a ese centro, lo niegan completamente. Entonces, ¿a quién creerle? Es la circunstancia que se repite en el caso, por ejemplo, de Perkins Rocha o de Biagio Pilieri, de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Enrique Márquez, quien incluso fue un competidor, candidato en las elecciones del 28 de julio y está preso. ¿Qué nos dices? ¿Qué postura mantienes tú y la plataforma democrática ante estas circunstancias, Mundo? Bueno, eso es algo inaceptable que debemos denunciar públicamente en cuanto foro de defensa de los derechos humanos podamos hacer. Nosotros hemos dicho con mucha fuerza que ese tipo de prácticas son intolerables y que son prácticas ya que ocurrieron en el pasado en los países en los tiempos de las dictaduras, en los países del Cono Sur que vivieron los rigores de unas dictaduras militares. Bueno, estamos cayendo en eso ahora nosotros en la Venezuela llamada democrática, pero que no respeta las mínimas condiciones para que una persona pueda ser respetada su dignidad personal.
Es evidente que de haber permanecido en el territorio nacional, habrías corrido suerte semejante. Eres mucho más útil estando en el exterior. ¿Y qué balance haces desde que pudiste salir de la Embajada de España y de Venezuela al presente? Bueno, César, ese fue justamente el argumento que yo le transmití a María Corina Machado cuando tomé la decisión de salir del país, después de que había sido citado en 3 oportunidades por la Fiscalía y siendo acusado de unos cargos que iban desde traición a la patria, complicidad, actos de terrorismo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la decisión que tomé para salir al exterior, y como se lo anuncié a María Corina Machado, fue la decisión correcta, porque más útil he sido en el exterior denunciando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunciando las barbaridades que se cometen aquí contra las personas y que no te permiten hacer una vida política en condiciones de normalidad. Desde ese entonces nosotros hemos recorrido buena parte de los países de Europa y de América incluso. Eh, en una relación que guardo conmigo, son más de casi 60.000 kilómetros recorridos visitando las capitales para denunciar estas prácticas, para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Eso es algo que no hubiera podido haber hecho estando allá en Venezuela. Y eso es lo que estoy haciendo acá desde el mismo momento en que llegué. Mundo, estás en el exilio, María Corina Machado está en la clandestinidad, más el comando más cercano del Partido 20 Venezuela está aislado en la embajada de la Argentina en Caracas, y ya comentábamos en la parte anterior la situación de buena parte del liderazgo opositor que está en este momento en prisión. Eso hace que la actividad política sea muy cuesta arriba, muy limitada. Entiendo que mantienes contacto directo con María Corina Machado. En circunstancias tan adversas, hasta donde lo puedes revelar, ¿cuál es la estrategia para el futuro inmediato? Bueno, la estrategia no puede ser otra sino la de continuar denunciando estas irregularidades, continuar denunciando la persecución contra la dirigencia política opositora. Tenemos que continuar llevando nuestro mensaje por todos los gobiernos democráticos de América y de Europa y que puedan entender a cabalidad por parte de los propios protagonistas lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Y no es poca cosa lo que hemos logrado. Por Ujú. señalar algunos solamente, el Parlamento Europeo se ha expresado muy claramente sobre la situación política de Venezuela. Le ha otorgado un reconocimiento a los líderes principales de la oposición, incluyendo al candidato ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y lo mismo ha ocurrido con otros foros no menos importantes. O sea que esta campaña de denuncia en el exterior está dando los resultados que nos proponíamos cuando decidimos salir al exterior, cuando decidimos solicitar nuestra condición de asilado político en España. Hablando de las relaciones con el exterior, me llama la atención, el presidente Petro no reconoce a Nicolás Maduro como triunfador de las elecciones de ese 28 de julio. Eso debe tener consecuencias, evidentemente. Y al otro extremo tenemos el caso de Guyana, donde ha habido unas declaraciones un poco incómodas por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, de visita en Georgetown. Ante eso, María Corina Machado y tú han firmado un documento muy importante. ¿Cuál es la postura de ustedes, de la plataforma democrática, frente al tema planteado con Guyana en este momento? Bueno, nosotros hemos sostenido en ese comunicado
lo que había sido la política democrática venezolana, la política exterior de Venezuela en ese sentido, de denunciar que nosotros estamos por una solución pacífica, que buscamos la recuperación del territorio por los medios que dispone la diplomacia y la política internacional, que no debemos caer en la tentación de utilizar el tema de Guyana, que no es otra cosa que una cortina de humo hecha por el régimen para intensificar su discurso nacionalista, para desviar la atención de los graves problemas sociales y económicos del país, y que la reactivación de la reclamación no es inocente. Esto ocupa una política deliberada de desviar la atención, de unificar al país en torno a una supuesta causa nacional para reforzar el control militar sobre la población. Ya que lo he mencionado al señor Marco Rubio, prominente miembro de la administración Trump, ¿cómo son las relaciones de ustedes con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y demás partes del gobierno de los Estados Unidos? Sobre todo en momentos donde el tema venezolano tiene unos ribetes domésticos muy delicados, los señalamientos de los venezolanos como miembros del Tren de Aragua, las deportaciones masivas a, a Venezuela y el caso de los venezolanos que fueron llevados, por lo visto, injustamente a esta cárcel en El Salvador. Nos gustaría conocer tu posición, por favor. Mira, a eso que tú acabas de mencionar, yo le añadiría, y tal vez quizás lo más importante, es el hecho de que la primera acción del secretario de Estado Rubio en materia de contactos internacionales que hizo el propio día de su toma de posesión fue un contacto que tuvimos con él, María Corina Machado y mi persona, en una larga y extensa conversación telefónica que sostuvimos ese día. Y no en balde, su primera salida al exterior fue también a varios países de la región. Por eso te digo, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que la participación del secretario de Estado a través de estos contactos personales que hemos tenido con él y las que ha hecho con los países de la región son la clave para que Venezuela y Latinoamérica vuelva a cobrar la atención de los Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación al futuro? Estamos hoy a 7 de abril, el calendario sigue avanzando y cada quien pareciera tener su agenda. Me gustaría la interpretación que puedes darnos de tu visión particular del acontecer político venezolano en este momento. Bueno, nosotros hemos hecho pública nuestra postura con respecto a las pretendidas elecciones eh, que se han sometido o que se aspiran a llevar a cabo próximamente. Nosotros consideramos que no hay condiciones para ir a esas elecciones y sobre todo teniendo en cuenta que ya el 28 de julio tuvimos la ocasión de que todos los venezolanos se hayan pronunciado sobre ese tema electoral. El 28 de julio, más de 7 millones de venezolanos votaron por la fórmula que yo represento y eso es una lección que debemos respetar y que deberíamos dejar muy clara ante la opinión pública nacional e internacional. ¿De qué manera puede haber un quiebre o una fractura? ¿Hacia dónde va la iniciativa fundamental que deba tener la, la dirigencia opositora? Lo digo porque en este momento pues ha habido intereses, algunos dicen hay que ir a votar, otros dicen de ninguna manera se va a ir a votar, pero más allá de esa discusión, sí pareciera que hay la necesidad de activar mecanismos, de activar
movimientos, acciones. La inacción, nos decía un destacado politólogo semanas atrás, no es buena consejera en política. Me gustaría conocer tu opinión al respecto, por favor. Y mira, obviamente que la participación electoral es un hecho eh, normal en circunstancias y políticas normales. Nosotros estamos transitando un periodo muy complejo que está signado por varias irregularidades en el mismo mecanismo electoral, en donde existe una creciente inquietud por la poca transparencia de las autoridades electorales. En esas condiciones, para no pocas personas, un proceso electoral estaría dispuesto a fracasar y por ello mucha gente tiene dudas sobre la conveniencia de ir a un proceso electoral en esas condiciones. Ya para concluir, el tiempo se nos vino encima, pero cualquier frase, mensaje que quieras agregar, por favor, estos micrófonos y estas cámaras están a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias, César. Si me permites, entonces yo quisiera cerrar con una nota personal, que es la detención arbitraria, mejor dicho, forzosa, el secuestro que tienen sobre mi yerno, Rafael Tudares, que un hecho que no ha debido ocurrir, porque Rafael no tiene que ver nada con la política, que fue un secuestro en presencia de sus dos hijos menores y que no ha debido ocurrir bajo ninguna circunstancia. Mucho menos el que lo mantengan secuestrado, escondidos de su familia, de sus seres queridos, y que no hayan tenido en estos 90 días el valor de mostrarlos en qué condiciones están. Edmundo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Es un gusto, como siempre, servir. Edmundo González Urrutia, presidente electo de los venezolanos por las elecciones del 28 de julio del 2024. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.